La psicosis es un trastorno mental que afecta la percepción de la realidad y puede tener un impacto profundo en la vida de quienes lo experimentan y las personas de su entorno. Hoy vamos a hablar con pacientes, familiares que han vivido experiencias relacionadas con la psicosis. Esperamos que este debate sea un espacio de reflexión, de aprendizaje y de sensibilización sobre un tema que requiere la comprensión y el apoyo de nuestra sociedad. Comenzamos. Alucinaciones, delirios y alteraciones en el comportamiento son solo algunos de los síntomas de la psicosis. Hoy vamos a profundizar sobre sus causas, síntomas, tratamientos y el impacto que tiene en la sociedad. Hablaremos también del estigma que sufren en muchos casos las personas con este trastorno y que puede llevarles a un aislamiento social, rechazo y discriminación. Me acompaña Maite de Lara López, es miembro de AMAFE, de la Asociación Española de Apoyo en Psicosis. Muchas gracias, Maite. Tú también además la sufres, así que nos contarás ahora mismo tu experiencia. Muchísimas gracias. Encantada, gracias. También me acompaña Amalia Catalá, que es vicepresidenta de la asociación de AMAFE y que tiene un hijo que también sufre esta enfermedad. Sí. Muchísimas gracias a las dos. Gracias un por debate muy necesario. Me gustaría empezar, Amalia, si no te parece mal, con Maite. Maite, tú tienes trastorno bipolar y sufres episodios de psicosis. Cuéntanos más, porque he dado una definición muy breve de lo que es. Cuéntanos más lo que es esta enfermedad. Vale, bueno, no sé si quieres que te hable un poco de cómo llego a esta enfermedad. Sí, por supuesto. Vale. Pues en 2014 empiezo a encontrarme mal y en 2015 me diagnostican un cáncer hematológico, del cual al año siguiente, en 2016, tengo mi primera recaída y derivado del tratamiento del cáncer, pues me da mi primer brote psicótico por corticoides. O sea que fue un tratamiento para tratar el cáncer, Sí, lo que te... Sí, fue, digamos, el desencadenante de la enfermedad del primer brote psicótico y del trastorno bipolar. Primero, ¿cómo estás del cáncer? ¿Lo has conseguido superar? Bueno, a ver, mi cáncer es crónico, lo que quiere decirse que tiene varias recaídas, o sea, aparece cuando quiere. Entonces, bueno, ahora mismo es verdad que no está activo y está controlado, pero bueno, llevo dos recaídas, la primera en 2016 y la segunda en 2021. ¿Qué tipo de cáncer tienes? Perdón, porque no lo conozco. Es un cáncer, es un linfoma folicular, que yo lo tengo localizado en el intestino delgado, no tengo afectada la médula, no está extendido a la médula, y es hematológico, es de la sangre. Cuando lo siento muchísimo, que encima de lidiar con un cáncer tienes luego estos episodios psicóticos, ¿cómo te diste cuenta de que te estaba pasando algo y cuánto tardaste en reaccionar y en buscar ayuda? A ver, es que es complicado. Yo en ese momento cuando estás, bueno, yo soy bipolar, tengo trastorno bipolar tipo 1, lo que significa que me da más por la manía que por la depresión. Y bueno, pues en ese momento es verdad que yo tenía como, ¿cómo lo digo? Espera que me bloquee un poco. A ver, bueno, alucinaciones auditivas, ¿no? Y demás, pero yo no me doy cuenta de eso, yo estoy en mi burbuja y yo no me doy cuenta, ¿no? O sea, yo pienso que estoy en mi mejor momento, o sea, que es el mundo el que se equivoca y demás, entonces mis familiares y mi pareja en ese momento se dan cuenta de que estoy teniendo un problema, de que algo no va bien. Entonces, pues nada, me voy al médico de cabecera y el médico de cabecera nos dice que vayamos a urgencias y entonces ahí ya me ingresan en psiquiatría. Cuando cuentas alucinaciones sonoras, o sea, ¿escuchabas voces, escuchabas cosas? Sí, escuchaba voces, sí. ¿Qué te decían o qué sensación tenías? Pues a ver, yo es que, a ver, ahora me he bajado un poco de la nube, ¿no? Pero bueno, yo soy cristiana, soy religiosa, entonces, bueno, religiosa ya, no tanto. Pero sí, podía sentir que escuchaba voces o como de Dios, ¿no? Que me decía cosas, o que conectaba con personas que habían fallecido, incluso con animales también. Y cuando tu familia detecta que algo pasa, ¿cuál es el siguiente paso que dais, Maite? Vamos al médico de cabecera y el médico, yo estoy muy nerviosa, estoy muy agitada porque tengo como mucha rabia, no soy agresiva porque no soy agresiva, pero como tengo... cuando te da un brote psicótico, pues tú estás convencido de que tu realidad es la que es, y, o sea, es como una desconexión de la realidad, ¿no? Entonces, pues yo por ese momento pues estaba haciendo Reiki, que es una terapia natural y demás, tengo grado 2 de terapeuta Reiki.
Entonces, pues es verdad que se me juntaron muchas cosas, se me juntó el tratamiento del cáncer, se me juntó pues una situación familiar, situación sentimental y se me juntó todo, ¿no? Que bueno, no es por el Reiki, pero que quiero decir, se me juntaron una serie de cosas que, bueno, pues yo estaba convencida, a mí lo que me daba, lo que me da siempre, es porque yo creo que puedo curar a la gente. Con las manos. Bueno, eso antes, cuando estaba en el brote psicótico, ¿no? A través del Reiki. Entonces yo estaba como muy enfadada con el mundo y bueno, pues eso, fuimos al de cabecera, fuimos a urgencias y bueno, pues allí en mis informes pone que yo incluso ponía las manos a los pacientes para intentar curarlos. ¿Tú te acuerdas de estos episodios, Maite, o tienes un vago recuerdo? ¿Cómo Yo es? me acuerdo de algunas cosas, porque a ver, me acuerdo que, por ejemplo, tal que un viernes me dieron el tratamiento del cáncer y el sábado pues mi expareja me quería ir a la sierra. Yo le dije que no me encontraba bien porque estaba como, no sé, yo me notaba como un poco ida. Y pues nada, me perdí en el bosque, o sea, porque mi expareja no fue detrás mía ni nada, me perdí en el bosque. Luego volví, no sé cómo, porque yo la orientación la tengo fatal. Y bueno, ya habían llamado a los servicios de emergencia y demás, pero bueno, que no hizo falta porque yo volví antes de emprender la búsqueda a buscarme, ¿no? En el bosque. Y no sé qué más te iba a decir de esto. Me llama la atención que fue muy rápida la reacción de tu cuerpo, ¿no? O sea, enseguida que recibiste el tratamiento por el cáncer, tuviste este episodio muy cercano. Sí, fue muy rápido. O sea, digamos que yo, luego se ha demostrado que soy una persona vulnerable a los corticoides. No es que sea algo habitual, no a todo el mundo le pasa, pero a mí, por ejemplo, yo tengo brotes o por corticoides o por estrés. ¿Qué pasa? Que los corticoides te lo dan por todo. Yo también he tenido, bueno, tengo COVID persistente, tenía una neumonía bilateral en los 2 pulmones y también me daban corticoides, que ahí tuve mi segundo brote psicótico. O sea que si paras ese tratamiento, esos corticoides, ¿no te vuelven a dar estos brotes o has sentido que te siguen dando a pesar de la medicación? Tuve un tercer brote psicótico, digamos que en enero del 2022, que tengo la neumonía por COVID, tengo un segundo brote psicótico por los corticoides y luego el tercero, es 8 meses más o menos después, fue por estrés. O sea, a mí los brotes psicóticos me dan o por el tratamiento de corticoides o por estrés. O sea que puede ser que sea algo casi crónico ya para ti. Sí, es crónico. Sí. Jo, Maite, muchas gracias por tu... Nada. Ahora charlaremos muchísimo más, pero gracias por recordar esos episodios. Amalia, escuchando a Maite, te das cuenta que el entorno es muy importante. Obviamente, Amafe, importantísimo, eres miembro además, Maite, de apoyo. Pero enseguida fue la familia la que se dio cuenta que a Maite le pasaba algo. Cuéntanos, Amalia, cómo fue con tu hijo. No, yo la verdad es que la mayoría de los brotes psicóticos se dan a una edad muy temprana. Se suele dar alrededor de los 20 años, de los 18 a los 25. Entonces, claro, es una edad en la cual hay unos cambios de vida, de todo, muy fuertes. Y tú cuando dices, a mi hijo lo veo raro, dices, es la edad. Es el cambio porque se ha ido a estudiar fuera, porque, bueno, se divierte más, sale más, ha cambiado de ambiente, entonces no le das la importancia que tiene. En el caso de mi hijo, lo que pasa es que hubo un momento en el cual mi hijo petó totalmente y tenía un poco de intentos autolíticos. Entonces, claro, ahí sí que rápidamente fuimos a urgencias. No nos sirvió de mucho lo de urgencias porque antes, estoy hablando de hace 30 años, normalmente lo que te hacían era, pues te bajaban la euforia que te da el brote psicótico, te atontan un poco, te suavizan y para casa. Pero bueno, empezaron a darle distintas veces en otros brotes. Y la verdad es que yo hasta que no conocí a Amafe no me centré y me pasaron más de 10 años, pero es que la historia general de casi todas las personas que yo conozco que están en Amafe es que tardan una media de 10 años en llegar a un sitio donde te van a hacer una terapia total, global. No solo es psiquiatría, nosotros por ejemplo en Amafe no hay psiquiatras, el tema psiquiátrico lo llevan aparte, pero sí que hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay, no sé, distintos profesionales que te ayudan
pues en todos los sentidos. Sí, es un apoyo integral, ¿no? Integral, En muchas- totalmente. en muchos Entonces sectores. eso fue... y otra cosa que te pasa es que, claro, a mí me dicen que sí que me dieron un diagnóstico de esquizofrenia. Y yo digo, ¿y qué es esto? Porque normalmente de la salud mental no se habla, de lo más que, como mucho se habla de las depresiones o las ansiedades, pero de los trastornos mentales graves, que por supuesto la depresión también lo es, no se habla. Entonces a mí me dijeron esquizofrenia, ¿qué es esto? ¿Esto cómo se come? O sea, no tengo ni idea de lo que es. Y hasta que no te informan, no te dicen en qué consiste, sí que es una enfermedad crónica, como dice Maite, pero una cosa es que la enfermedad sea crónica y otra cosa es que tu situación sea crónica. No, tú tienes ahí la enfermedad que la puedes tener latente y te puede volver a dar un brote o no dar en toda la vida, pero tú no estás cronificado, o sea, y entonces pues es importantísima la información. Hablando de información, Amalia, es súper importante. Has nombrado que tu hijo tuvo un diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cuál es la diferencia entre la esquizofrenia y la psicosis? Realmente la diferencia es el diagnóstico. Lo que se suele dar son los brotes psicóticos. Entonces, se considera que cuando ya te han dado 2 o 3 brotes psicóticos, ya tienen que decirte algo, darte un diagnóstico. Entonces, te dan un diagnóstico que puede ser una esquizofrenia afectiva, una esquizofrenia paranoide, un trastorno bipolar, te pueden dar distintos diagnósticos. Y a lo largo de la vida, yo lo sé por personas que están en AMAFE, te cambian esos diagnósticos. Y de hecho a mi hijo se lo han cambiado de una esquizofrenia paranoide, ahora es psicoafectiva. Mañana no lo sé lo que será. ¿Esos matices en qué cambian, Amalia? Pues lo que te cuentan los médicos es que tienen como una tabla y entonces pues los test. Rayita, 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 5 rayitas aquí quiere decir que es paranoide, 6 rayitas en el otro lado quiere decir que es psicoafectivo. De todas formas, ya los psiquiatras intentan no dar tanto peso digamos, al apellido del diagnóstico que al nombre. Pues es una persona que ha tenido brotes psicóticos y ya está. Amalia ha comentado, Maite, que le costó ver los síntomas, ¿no? Porque, claro, su hijo justo estaba en una época de cambio, coincide en muchos casos con la adolescencia, que es una época difícil ya de por sí. En tu caso, Maite, ya eras más mayor, no habías tenido estos síntomas más joven, ¿no? No. Y enseguida pudiste hacer un puzzle y pudiste... No, o sea, mi familia sí se dio cuenta, porque es verdad que no dormía lo que tenía que dormir, o sea, eso es importante, o sea, puedes estar un montón de horas haciendo un montón de cosas sin dormir. Entonces eso, el nivel de actividad aumenta. Y qué más, pues a ver, yo me obsesioné mucho con el tema del Reiki, empecé autodidacta a informarme mucho y demás, y bueno, pues la cabeza pues un poco con un cúmulo de todo, pues petó, como dice Amalia, ¿no? Y a ver, a mí me ha costado pues desde el 2016, que tuve mi primer brote psicótico, hasta 2020, a finales de 2021, yo estaba negando mi enfermedad. De hecho, yo fui al psiquiatra y con mi tratamiento del cáncer, que se lo pedí a mi hematólogo, le dije, yo no tengo un trastorno mental, esto ha sido provocado por los corticoides, por el tratamiento, que luego se verificó que en cierta medida eso era real, o sea, eso era así. Que cada vez que me daban corticoides, pues yo soy vulnerable y me afecta, ¿no? Y bueno, que pasó también, pues al final te van quitando el tratamiento, te lo van graduando, reduciendo, y al final a mí me lo quitaron también total, porque claro, habían pensado pues que esto era derivado de esto, que era algo puntual, no sé qué, y luego pues al final, pues cuando ya tuve el tercer brote por estrés, pues ya dijeron, esto no es solo derivado de los corticoides. Entonces yo en ese momento, tú te sientes eufórico y no te das cuenta porque estás en tu realidad, entonces tú piensas que tú tienes la razón de todo, que los demás son los que están equivocados y demás. Y entonces, pues yo a través de otra asociación que conocí, googleando, porque o sea, los profesionales de salud mental, ni psiquiatra ni psicólogo, te dicen dónde acudir, pues entonces yo, por mis propios medios, pues me puse a buscar en internet y entonces pues encontré una asociación que he estado 1 año de voluntaria y bueno, pues realmente creo en el apoyo mutuo de las personas porque a mí me han ayudado mucho a cambiar totalmente
mi versión de mí misma y también el autoconocimiento de la enfermedad y a los demás también poder hablarles de ella. Maite, ¿cómo se vive con psicosis? ¿Cómo ha afectado a tu vida? Pues a ver, afecta en todos los niveles. O sea, a mí me ha afectado a nivel cognitivo, en daños cognitivos en el cerebro y daños a las funciones ejecutivas del cerebro. Por ejemplo, o sea, si yo estoy en un trabajo y me dicen una instrucción, pues me cuesta, a veces, ¿no? Me cuesta, o si me meten, por ejemplo, mucho estrés, pues me bloqueo y demás. Pero bueno, yo es que tengo varias patologías físicas también, aparte del cáncer. Antes me has hablado muy consciente de que tenías episodios psicóticos en los que creías que podías sanar gente, ¿no? Y ahora lo ves como que no es la realidad en la que estás conectada. Sí. ¿En qué momento eres capaz de discernir lo que es real y lo que no? Porque ahora sí te he visto que claramente sabes que esa parte no es real, ¿no? Pero te refieres en el tiempo, ¿no? Sí. Pues ya te digo, o sea, a partir de que conozco esta asociación, a finales de 2021, 2022, yo empiezo a leerme libros sobre la enfermedad, escucharme podcasts y demás, y entonces pues al final ahí ya es cuando empiezas a ser consciente y te bajas de la nube, ¿no? No solo con la medicación que te han metido, que también te sobremedican un poco al principio y es que te anulan como persona también y eso debería de ser de otra manera, pienso yo. Y entonces, pues Me eso. imagino que es difícil cuando están en un episodio, ¿no?, psicótico, no sé si le pasaría a tu hijo Amalia, darse cuenta de que esa realidad que viven no es la verdadera. No sé si puedes ponernos algún ejemplo de tu hijo de algún episodio concreto en el que... En esos momentos no puedes, o sea, no puedes entrar en su mundo. Él te cuenta su mundo, pues uno de ellos es que le estaban persiguiendo y que me perseguían a mí, que nos querían matar a los dos. Entonces, ahí lo único que puedes hacer es tranquilidad, paciencia, e intentar un poco bajarle los pies al suelo, Perdona que te pero... corte, es que ellos lo viven como si fuera real y lo sufren Claro, como si fuera real. claro, y entonces es decirle, no te preocupes que he cerrado la puerta, no te preocupes que... O sea, darle un poco de... hacerle caso, pero siendo consciente de que no es real. Pero ellos siguen viendo lo real. ¿Por cuánto tiempo duran estos episodios? Depende, depende mucho. Lo que pasa es que normalmente en estos episodios que son agudos sí que hay un tratamiento, enseguida se les pone algo, se toman algo y ya bajan. Pero hombre, si no les pusiéramos nada, pues seguirían, me imagino. Claro, Maite ha comentado la medicación, me imagino que es una parte fundamental, ¿no?, del tratamiento. Es una parte fundamental, no la única. O sea, es fundamental para el momento del brote, incluso para posterior, para estar equilibrado. Pero lo que es importantísimo es que el tratamiento sea completo. Tiene que ser un tratamiento psicológico, tienen que enseñarte también a nuevas habilidades, a lo mejor. El tema social muchas veces se pierde por completo, entonces tienes que ir haciendo una terapia de ir adaptándote, ir aprendiendo a tu actual yo, ¿no? ¿Cómo se prepara la familia, Amalia, para tener un familiar con psicosis? No se prepara, te lo encuentras, no se prepara. Yo además vivo sola con mi hijo y estamos los dos mano a mano, con lo cual pues no tengo a nadie eso de tú haces el polín bueno y el polín malo, no. Pero ¿cómo te preparas? Es que no te preparas. Paciencia, paciencia y amor. O sea, yo creo que es las dos cosas más importantes. No llevar mucho la contraria, pero sí de vez en cuando decirle, oye, te estás pasando, ¿me entiendes? Estoy hablando en los momentos de brote, ¿eh? Si no en el día a día es una persona como tú, como yo, como Maite, o sea, una persona lo que llamamos normal, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema. El problema más gordo que tenemos con el tema de la psicosis es que es un tabú, no se habla. Y entonces, al ser un tabú, lo desconocemos. Ahora hablamos con mucha naturalidad de un cáncer y te pregunto, oye, ¿qué ha sido del cáncer y cómo lo llevas? Pero ¿te preguntan a ti de cómo es el trastorno bipolar? Pues no. Entonces, la sociedad en general no conocemos los problemas de salud mental y no sabemos ni cómo existen, ni cómo evolucionan, ni qué se puede hacer.
Yo lo peor de todo es el desconocimiento. El conocimiento que tenemos lo tenemos a través de periódicos, por desgracia, mal, porque enseguida, no, es que tiene un trastorno mental y se ha cargado a 27. ¿Lo tiene? ¿O tenía apendicitis? No lo sabemos. O sea, y cuando luego sabes que no es verdad, que no había trastorno mental, no dices que no. Entonces la imagen que te dan de cualquier persona con un trastorno mental es miedo, es que son agresivos y nada más lejos, nada más lejos de eso. En general son personas muy inteligentes, muy sensibles, súper sensibles, que por eso yo creo que caéis en la enfermedad, porque cualquier cosa os puede detonar la enfermedad. Pero son personas, no son agresivas en absoluto, o sea, el índice de agresividad que hay entre las personas con trastorno mental y el resto es mucho más pequeño. O sea, pero la imagen que tenemos es esa. Son esas imágenes, ¿no?, que se perpetúan y la sociedad ya Sí. las asume como que son Psicosis verdaderas. con Justamente yo pensaba, digo, el daño que habrá hecho la película de Alfred Hitchcock, ¿no?, con Sí. esa escena, ¿no?, de la ducha. de psicosis. En tu caso, Maite, ¿cómo vivió tu entorno tu diagnóstico? Y si, no sé, perdiste amigos, perdiste tu pareja por esta razón, no sé. A ver, es que mi historia es larga. Me imagino que es complicada. Mi historia es larga. A ver, claro, estamos hablando de que yo me he pasado 5 años negando mi enfermedad, entonces yo tuve una relación en la que, claro, yo no sabía lo que me pasaba y, claro, pues sí, yo iba al psicólogo y demás, pero yo lo negaba, o sea, yo negaba que tenía una enfermedad mental. Entonces, claro, si la persona paciente, o sea, en propia persona, la que sufre la enfermedad, no es consciente, claro, la pareja tampoco sabe por dónde tirar, no sabe lo que le está pasando, y además hay que decir también que o sea, la enfermedad es dura, cualquier tipo de enfermedad es dura para la persona que lo sufre como para las personas que cuidan. O sea, es un desgaste emocional, físico y de todo que es importante. Entonces, claro, pues muchas veces a mis parejas lo que les ha pasado es que les ha superado la situación que tengo en conjunto, tanto de enfermedad física como enfermedad mental, como situación económica. Porque claro, yo sí he trabajado diciendo, tengo cáncer, me voy desde el hospital de que me den las sesiones de inmunoterapia directamente a trabajar. No pasa nada, te contratan, pero bueno, a mí en mi caso, por ejemplo, no he tenido problemas a lo mejor con lo que es enfermedad física, pero en el momento en que tú dices que tienes una enfermedad mental, que yo creo que sí que hay que decirlo y hay que visibilizarlo y hay que normalizarlo, porque no se puede, como dice Amalia, decir, vale, ¿qué pasa? Ya esta persona que ha salido en las noticias ya tiene un trastorno mental, ya le estamos buscando eso, pero no le buscamos el apendicitis. Entonces hay que normalizarlo porque es otra enfermedad, otro tipo de enfermedad. Entonces, se me ha ido lo que te iba a decir, espérate. Hablabas de que en el trabajo, cuando Vale, verbalizas... sí. Yo he sufrido discriminación incluso en centros especiales de empleo de discapacidad. Porque cuando tú vas a un centro especial de empleo de discapacidad, tú piensas que es un lugar seguro. No digo que todos no actúen bien, no, yo con los que he topado pues lo he visto, ¿no? O sea, discriminación, incluso a yo explicarle, no, porque esto está desencadenado del cáncer, y incluso rebatirme a mí de cuándo me venía el trastorno bipolar si no me venía de antes. Entonces, mucha discriminación, incluso en centros especiales de discapacidad, que eso es lo que me asombra, ¿no? O sea, porque debería de ser un lugar seguro. Porque claro, cuando tú vas a inscribirte a las bolsas de empleo de los centros especiales de discapacidad, pues te piden tu certificado de discapacidad. Entonces, claro, te lo piden completo, pero claro, vale, me estás pidiendo mi certificado de discapacidad completo, o sea, con diagnóstico. Pero eso es protección de datos, pero me estás insistiendo, me estás presionando para que yo te dé mi diagnóstico. Entonces, vamos a ver, o sea, yo entiendo que el puesto de trabajo se debe de adaptar tanto a una persona física como, o sea, una persona que tenga enfermedad física como una persona que tenga enfermedad mental. Pero claro, si yo, ahí está, ¿no? O sea, la doble dirección, o sea, si yo estoy buscando trabajo
Me dices que te dé mi certificado, yo te lo doy porque, claro, yo desconocía y tal, y claro, a mí no me importa, ¿no? Pero claro, tú luego ya mismamente en el centro de discapacidad, o sea, en el centro de discapacidad de empleo, especial para el empleo, ya me estás discriminando por tener trastorno bipolar. Yo he llegado a centros especiales de empleo y decirme, apuntarme una oferta de recepcionista para una escuela de ingenieros, hablar y decirme, no, mira, tenemos esta oferta de teleoperadora, vamos a ver, yo soy una persona formada, yo soy una persona con experiencia y entonces me estás, ¿no? O sea, o de eso o de auxiliar de museo. Entonces, no se valora a las personas que tienen discapacidad, ni física ni mental. Es como que si vienes con el cáncer bien, pero ya con algo Sí, mental, sí, ya te es ponen más, a un sí, es lado. más. ¿Crees que tu hijo también, Amalia, ha sufrido esto? Yo creo que eso es general, o sea, además es que ahí hay una pelea porque dices, tengo que decir que tengo discapacidad, pero ¿Reciben una discapacidad, no sé, del 33% de algo que dice que estás no en igualdad de posibilidades para trabajar, por ejemplo? Perdona, Amalia, que te he cortado. El pero- 33% es el mínimo que tienes que tener para tener reconocida una discapacidad, que creo que antes se te concedía automáticamente si tenías una incapacidad y ahora está como un poco separado. En tu caso, ¿tienes algo que certifique? Que Tengo tienes? mi certificado de discapacidad que sorprendentemente tengo un 37% revisable a 5 años con un trastorno mental grave como es el trastorno bipolar y un cáncer de la sangre crónico. Más otros diagnósticos que tengo que en ese momento no estaban evaluados ahí. Estaba en proceso de diagnóstico. Ah, perdona, Amalia, que te corto nada. un segundo para aclarar Sí, un sí, poco sí, cuál era la sí. situación. No, me parece bien. Hablábamos de tu hijo, de si él ha sufrido la misma discriminación. Es que a la, la hora de- la sufren todos porque, vamos a ver, las empresas están obligadas a tener un porcentaje que, por cierto, creo que lo acaban de subir o lo van a subir. Hasta ahora era un 7% de personas con discapacidad. La mayoría de las empresas prefieren pagar una multa a tener cubierto ese 7% de personas con discapacidad. Si tienen cubierto ese porcentaje, prefieren tenerlo con una persona que vaya en silla de ruedas o con una persona que sea invidente o que tenga un problema auditivo, porque se ve, o sea, está ahí. Y en cambio, y además saben que ahí pues tienes que poner la mesa de una forma determinada para que pueda entrar, el ordenador tiene que estar preparado para que lo puedan oír, para que lo puedan ver. Pero en cambio para los problemas de salud mental no saben qué tienen que hacer, no tienen ni idea. Entonces hay una desinformación bestial, porque la misma desinformación que tenemos toda la sociedad hasta que no nos metemos por desgracia, nos toca meternos en algo de salud mental, tenemos una desinformación bestial y las empresas la tienen y tienen la idea del agresivo. Y entonces dicen, me va a montar aquí una tangana, pero a la primera de cambio. Con lo cual no les gusta, pero por otro lado tienes que empezar a enseñarlo. Es un dilema bestial. En el caso de tu hijo, le ha imposibilitado para conseguir ciertos empleos. Sí, Sí. sí, sí. Cuando están capacitados, ¿no? O sea, Están totalmente, capacitados. como le ha pasado a Maite, que Claro. quería claramente una oferta de trabajo para la que se veía más que cualificada y sin embargo no. Es que además, dejado. por ejemplo, desde AMAFE tenemos un servicio de empleo que lo que hacemos es eso, facilitar a las personas el que sepan preparar un currículum, que sepan ir a una entrevista, pero también les enseñamos temas administrativos, temas de informática, prepararles. Lo que he dicho antes del tema de las edades es que la mayoría de las veces no han terminado su carrera cuando brotan y ahí tienen una ruptura de la línea de vida impresionante. No han empezado todavía a trabajar. Si tú, en cierto modo, has tenido la suerte de que el brote ha sido cuando ya después ya estabas activa, pero cuando es antes del trabajo. Ya. Y en AMAFE me he dado cuenta, viendo vuestra página web, preparándome para esta mesa redonda, que le dais muchísima importancia a tener un buen trabajo de calidad y a que accedan a un buen trabajo. Me imagino que es por eso también, por sentirte validado y por decir, si yo soy capaz de hacer estas cosas, ¿por qué no me dan la oportunidad? ¿No? Sí, y además nos gusta más que sea en una empresa normal, no sea en un centro especial de empleo. Creemos que la mayoría de las personas están capacitadas, si se preparan, están capacitadas para hacer diversos trabajos. Es más, antes lo comentábamos tomándonos
un té. Sí. Y comentábamos eso, que también hay que aprovechar las habilidades, esos defectos que en el fondo son habilidades de cada trastorno, de cada tipo de trastorno. Unos son más meticulosos y les gusta, otros tienen una memoria bestial. Pues hay que saber enfocar y ayudar a que las empresas sepan recibir eso como una ayuda. Desde Amafe, Amalia, ¿cómo hacéis para intentar acabar con esta estigmatización de las enfermedades mentales? Bueno, el trabajo en Amafe es múltiple, o sea, se hace, digamos que hay tres bases para nosotros, que son el poder informar, el poder recuperar y el poder desestigmatizar. Palabra difícil. Vale, entonces esas son tres cosas que tenemos siempre presentes. En la lucha contra el estigma, pues estamos, por ejemplo, pues en el taller de portavoces, que es un taller que se ha creado con personas que son primeras personas y también pues familiares, un poco melas ahí importante. Y lo que hacemos es, pues por ejemplo, acudir aquí. Entonces, alguien que quiere alguna información de Amafe y tal, la filtramos a través de portavoces. Luego cada uno tenemos nuestra voz y podemos opinar igual o distinto, pero somos individuos y cada uno opina de una forma distinta. Por otro lado, hacemos pues eventos en los que dar a conocer un poco lo que es la salud mental, lo que se puede hacer, que es lo más importante. O sea, lo más importante es saber que se puede mejorar, que se puede estar bien, que se puede vivir con ello. Entonces, eso es lo que queremos contar. Tenemos el proyecto de ¿cómo se llama? ¿Cuál? Es que hay muchos. Es que no, el de los vídeos, el de ¿Te parece absurdo? Sí. Tenemos una serie de vídeos yo creo que están en YouTube. Sí. ¿Te parece absurdo? Que son situaciones de la vida real que pasan. Tomas un poco con un toque de humor. Sí, es una campaña, es un taller de portavoces también y que sensibiliza pues, contra el estigma y todo esto, pero con un toque un poco ahí de humor y demás. Y bueno, yo también quiero decir un apunte, que a Mafe también lo conocí por internet, por mi propia vía, porque, claro, a mí me sorprendió mucho cuando, no hace tanto, fui al psicólogo y le dije, oye, pues es que estoy haciendo cosas con Amafe, no sé qué y demás, y me dijo, ah, sí, lo conozco, y dije, ¿y en qué momento no me has hablado de Amafe, sabes? O sea, eso es verdad, que hay o sea, no hay información y no hay conocimiento del tema de las enfermedades mentales, entonces, claro, y tampoco sabes dónde acudir, o sea, si una persona, bueno, yo porque al final pues lo busco y demás, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no tienen las herramientas como para buscarse ellos mismos el recurso, ¿no? Entonces tendrían que desde salud mental de los servicios profesionales orientar a las personas, porque vale, yo, como dijo Amalia antes, o sea, lo que es el tema farmacológico, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Yo eso lo llevo a rajatabla, pero no es lo único, o sea, tú tienes que ahí tener una serie de apoyos, tanto de rehabilitación como, por ejemplo, yo creo que es importante la rehabilitación cognitiva, la rehabilitación psicosocial, la inclusión laboral, que todo eso, pues los profesionales tampoco dan abasto, entonces creo que hay que enfocarse mucho en esos temas. Desde tu posición, Maite, ¿cómo peleas contra este estigma? ¿Y cómo reacciona la gente cuando les dices, tengo trastorno bipolar y a veces tengo episodios psicóticos? A ver, yo la verdad es que me han pasado dos cosas. Bueno, de negar la enfermedad a asumirla totalmente y estar como orgullosa, entre comillas, ¿no? De estar un poco así loquilla, ¿no? Y yo cuando le contaba a las personas que tenía trastorno bipolar, bueno, ¿sabes? No pasa nada, pero claro, te están diciendo que no pasa nada porque no saben todo lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Pues detrás hay mucho sufrimiento en cuanto a, pues a lo mejor cuando brotas, porque cuando estás estable, pues como dice Amalia, puedes ser una persona totalmente
Normal, normal esa entre palabra comillas, ¿vale? tan O sea, esa horrorosa. palabra que no nos Sí. gusta y demás. Pero, por ejemplo, claro, o sea, mucho desentendimiento, mucha frustración por parte de las parejas o de las familias de no saber cómo ayudar, mucho dolor, entonces es complicado, o sea, es complicado de manejar. Maite, el trastorno bipolar pasas por etapas de mucha euforia y luego de mucha tristeza, ¿no? Sí, a ver, el trastorno bipolar hay varios tipos. Yo tengo tipo 1 y entonces a mí me da más por la manía, que es como la euforia, que desconectas de la realidad y estás ahí en tu propio mundo, que es a muchas personas bipolares que les dices, pues es que yo en la manía, ellos dicen, ¿no? O yo también digo, es que yo en la manía estoy tan a gustito, o sea, porque estoy ahí en mi mundo creado para mí, ¿sabes? Y luego cuando me bajan es vaya bajón, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, o sea, está la manía, la hipomanía y la depresión. La hipomanía, por ejemplo, no llegas, o sea, es como una manía, pero más leve, y no llegas a desconectar de la realidad. Pero sí puedes tener, como por ejemplo, pues grandes proyectos a realizar, reducir las horas de sueño, porque estás todo el rato haciendo cosas y tienes que hacer cosas, y luego, pues la depresión es que en mi caso son bajones, o sea, no es una depresión fuerte, como puede ser a lo mejor el tipo 2 de trastorno bipolar. Luego también quiero aclarar que yo alguna vez, antes de que me diagnosticaran trastorno bipolar, pues sí he usado la frase, esta persona bipolar. Y ahora pues me molesta enormemente porque muy no común, se ¿no? sabe. Es- O sea, no sé, claro, las personas que no conocen pues tienden a pensar o tienden a decir, uy, vale, es bipolar, hoy está aquí y mañana está aquí. No, no es así. O sea, son unos procesos que ¿no? O sea, son más largos y demás. Y luego también creo que estoy viendo que dentro del estigma que hay en salud mental, hay mucho estigma dentro de enfermedades distintas en salud mental, porque creo, no sé si es cierto, Amalia, pero por ejemplo el trastorno bipolar es como, bueno, pues tiene trastorno bipolar, pues ya está, pues un día está alegre y otros días está enfadada, pero cuando tú ya hablas de esquizofrenia, ya es como más, ¿sabes? O sea, y eso es todo por el desconocimiento que tienen las personas de salud mental. Total y absoluto, es verdad, ¿no? Que Sí. es bipolar, es una Sí. expresión que por desgracia la escuchas Claro. un montón. El que un día te saluda al día siguiente, no, debe ser bipolar, ¿no? Sí. Es algo que se usa muchísimo. Y es verdad que ya sueltas esas palabras como esquizofrenia, psicosis y ya la gente Ya es se como, asusta, ¿no? sí, se asustan, es como lo ven como más grave o peligroso, pero que no es peligroso, o sea, hay que conocer a las personas para saber, o sea, realmente tener esa opinión de decir esta persona es agresiva, no, conoce a las personas. Creo que eso se acaba con debates como este, ¿no? Muchas Hombre, veces yo creo que donde es muy importante. venís, habláis, te vemos, Maite, vemos que eres una persona maravillosa y cariñosísima y charlamos con Maite y, o sea, ¿verdad? Sí, Es sí, sí, todo, no. todo Normalizar. armonía, ¿no? O sea, es que... Normalizar. Exactamente. No tener miedo. Sí, sí, sí. ¿Qué nos queda por hacer, chicas, en el mundo de romper los estigmas? ¿Cómo podríamos empezar a romper lanzas? Desde luego, los periodistas tenéis mucho que hacer, creo que es muy importante. Yo ahora que estabais hablando de lo del lenguaje, no soy tan estricta como eso, porque a mí el decir que estás loco me parece que hasta es bonito, pero vamos, comprendo que hay que utilizar las palabras de una forma determinada. Los periodistas tenéis mucho que hacer. Poco a poco se está en televisión, en periódicos, se está hablando de la salud mental. No sé, después de la pandemia, el subidón que ha habido de depresiones y de ansiedad ha abierto un poco las puertas para hablar de salud mental, pero digamos que es una salud mental suave. O sea, no es lo que decía, es que hay distintos Sí, grados de sí. salud mental. O sea, el decir que estás deprimida, pues oye, es pobrecita, Claro. no pasa nada, no. Pero el decir que me han diagnosticado una esquizofrenia, pues pobre yo que te tengo enfrente, ¿no? Entonces ahí hay distintos, pero bueno, sí es que se ha abierto el tema bastante y creo que tiene que seguir abriéndose. A nosotros, por ejemplo, hay una cosa que yo, en todos los años que llevo en AMAFE, no conseguimos, es, por ejemplo, los socios. Nosotros tenemos muchos socios, tenemos 700 socios. Todos tienen que ver con el problema de salud mental. Nadie, bueno, uno de nuestros compañeros psicólogos dice, yo soy socio del Oso Negro
porque me encantan los osos, no tengo un oso en casa, pero soy socio del Oso Negro. Pero nadie es socio de una asociación de Si salud no te mental toca de alguna si otra no te manera, toca ¿no? directamente. Entonces hay mucho que hacer, hay que informar bien, perderle el miedo y saber que además se puede vivir con un trastorno crónico, pero que está equilibrado, que está controlado y que hay ayudas, además. Maite, en tu caso, ¿estás trabajando ahora? No, No. estoy pendiente de una incapacidad que me quitaron. En 2016 me concedieron una incapacidad absoluta por el cáncer, porque fue mi primera recaída del cáncer, más mi primer brote psicótico, y al año siguiente me quitaron todo, me quitaron la absoluta y me quitaron la discapacidad. Entonces estoy luchando ahora por mis derechos. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Ojalá lo consigas. Maite, no podemos, Amalia, no podemos despedirnos de Maite ni de nuestro público sin que nos digas cómo podemos hacernos socios de AMAFE, cómo podemos apoyar. Tenemos una página web que es muy sencilla, amafe.org, y bueno, ahí tenéis todo lo que hacemos. Somos una asociación además que está sana, digamos, económicamente, está saneada, ahora estamos en Europa haciendo proyectos, o sea, no sé, creo que hemos crecido muchísimo y bueno, ahí podéis ver todo lo que hacemos y desde luego hay quiero hacerme socio o simplemente quiero darte un bizum, que también se acepta. Perfecto, ojalá cada vez más gente, ¿verdad, Amalia?, se involucre. Como tú bien dices, si apoyamos a los osos de no sé dónde y no tenemos uno, por supuesto vamos a apoyar a personas que necesitan que este debate esté mucho más en la calle, que se hable de estas cosas, además, que se normalicen, como tú bien has dicho. Me gustaría añadir una cosa, Por supuesto. que nadie está libre. Exacto. Que hay un 4% de personas con problemas de trastorno mental gordos. Entonces, y van a aumento. Van a aumento, y lo que dice la OMS es que el 25% de las personas vamos a tener algún trastorno mental grave, lo cual quiere decir que nos va a tocar o directa o indirectamente, pero que nos va a tocar. Entonces, que seamos conscientes de eso, que nos interesemos por ello y le perdamos el miedo. O sea, que igual que podemos hablar eso de un cáncer que hace unos años, cuando yo era joven, era tabú, que podamos hablar de la esquizofrenia y de psicosis. Ojalá desde Vida Televisión hayamos puesto ese granito de arena, hayamos normalizado, hayamos visto cómo se vive con esta enfermedad y sobre todo hayamos también aclarado muchos términos para que la gente no tenga esa imagen mental tan horrorosa que se tiene cuando se escucha la palabra psicosis. Así que muchísimas gracias, Amalia, muchísimas gracias, Maite, y muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos en este debate. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, síguenos en redes sociales y en vida.es para tener más consejos prácticos e información que te pueden ayudar a que tu vida sea cada vez mejor. Hasta la próxima.